Este tema creo que es un tema que muchas veces se nos escapa y le dejamos de dar importancia, pero creo que es muy importante, sobre todo en aquellos lugares donde no existe un servicio de transporte especializado. En Lima, por ejemplo, en salud tenemos la fortuna de tener un sistema de transporte que está dedicado exclusivamente a ello, y seguramente la capacitación o los errores que se puedan cometer en ese grupo son mucho menores. Sin embargo, esa realidad no se repite en provincias, ¿no? Entonces, este tema es muy importante, creo yo, es de mucho valor, porque vamos a aprender algunas estrategias para reducir la posibilidad de contagio, sobre todo, y de seguridad del paciente, tanto en el transporte intrahospitalario como extrahospitalario. La doctora Ciesa también es activa colaboradora con esta iniciativa. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, por su dedicación. Muy bien, Liliana, empezamos. Gracias. Ujú. Ajá. Buenos días y gracias Edgar por la presentación. Vamos a hablar acerca del transporte del paciente en el contexto COVID, del paciente COVID-19, y vamos a señalar de qué se tratan estos conceptos. Entonces, vamos a hablar ahora sobre el transporte del paciente COVID-19 y empezaremos a hablar primero vamos a empezar recordando los mecanismos de transmisión. La vía respiratoria, básicamente medido en gotas pequeñas, 5 micras, a los que llamamos aerosoles, y gotas grandes o gotitas a la que llamamos más de 5 micras, ¿no? Que son las gotitas. Esta sería la vía, modo de transmisión respiratoria. Y por contacto podría ser, como ustedes ven en el gráfico, de persona a persona, ¿no? Por manos, e indirecto por un vehículo, un vector que ocasiona la transmisión del virus. ¿Por qué es importante saber sus mecanismos de transmisión? Porque de esa manera nosotros sabemos cómo prevenir un contagio, nosotros que somos trabajadores de salud, en estas circunstancias. Entonces, tenemos que hablar acerca del transporte. Y primero vamos a tener que definir qué denomina transporte intrahospitalario, extrahospitalario o interhospitalario, porque son dos tipos de transporte. El transporte intrahospitalario es aquel que se hace dentro de un hospital. Por ejemplo, en una zona COVID o una zona diferenciada, por ejemplo, la emergencia o una sala de hospitalización, va a irse a la UCI ese paciente o viceversa. Entonces, de un servicio a otro en la zona diferenciada. O probablemente para un examen radiológico. Ya vamos a ver cuán necesario no es eso, pero hay esa posibilidad de que puedas ir a un examen radiológico. O de repente este paciente que está en la sala de aislamiento necesita ir a sala de operaciones o hacer algún procedimiento. Y ese transporte intrahospitalario se tiene que dar. Hospital de este paciente COVID-19. Pero también hay un transporte extrahospitalario e interhospitalario que son diferentes. El transporte extrahospitalario, también denominado primario, es aquel que se realiza desde el lugar de la emergencia a un hospital. La mayor parte de los casos es de un domicilio a un paciente que está en condiciones de ir al hospital y es llevado hacia el hospital. Y el transporte interhospitalario, también denominado secundario, es aquel que se realiza de un hospital diferenciado o de un hospital de menor complejidad a otro centro de mayor complejidad o de repente a un centro que está siendo diferenciado para COVID-19. Entonces es diferente hablar de extrahospitalario, que vendría a ser un transporte primario, y el transporte interhospitalario denominado secundario. Entonces, cuando empezó esto, incluso este autor, Mei Fong, escribe una carta al editor, al Critical Care, hablando de la seguridad en transportar un paciente COVID. Y él plantea problemas, es un artículo de dos hojitas, pero que hace un cuadro sinóptico muy importante y plantea que hay problemas de transporte de los pacientes, plantea algunas soluciones y básicamente se centra en 5 puntos. Uno, la seguridad del paciente. Otro, la seguridad del personal sanitario.
El otro principio que él considera importante es la seguridad de unos posibles espectadores casuales que puede presentarse en dicho transporte. El siguiente punto es que deberíamos tener un plan de contingencia para este tipo de traslados porque puede presentarse alguna contingencia. Y el quinto punto importante para él es la descontaminación post-transporte. Estos 5 puntos se los grafica en un cuadro sinóptico y da algunas sugerencias para un transporte seguro de un paciente COVID-19. Yo los voy a resumir un poco. La primera es la seguridad del paciente y él básicamente se enfoca en el intrahospitalario y en el interhospitalario. Ya vimos la diferencia. Entonces, en cuanto a la seguridad del paciente en el entorno intrahospitalario, refiere que es importante darnos cuenta de cuándo el paciente está deteriorado para una transferencia temprana a la UCI. Y segundo, habla de la necesidad de minimizar los escaneos, de minimizar los estudios radiológicos. Hemos visto en otros países que los estudios radiológicos se han minimizado porque precisamente estamos pensando en la seguridad del paciente y también en la seguridad del entorno ahora. Entonces minimiza, ¿y qué opción da? ¿No? Muy interesante. Él da la opción del ultrasonido a la cabecera del paciente, ¿no? Entonces, él da ese consejo. Y en cuanto al entorno interhospitalario, la transferencia también temprana en caso de deterioro, es decir, identificar cuando el paciente debe pasar a otro hospital de mayor complejidad, y ciertamente eso implica organizarnos, tener umbrales claros para las transferencias y los flujos de trabajo a hospitales de mayor complejidad. Y ahí viene nuestra responsabilidad de tener un flujo claro, qué voy a hacer bajo tales circunstancias y irnos organizando en el hospital para tener claro estos flujos y que el paciente no se perjudique por la seguridad del paciente. En ambos casos señala de que es importante, en ambos casos, tanto en el transporte intrahospitalario como interhospitalario, primero, como todo transporte, evaluar la necesidad de intubación antes del transporte. Es importante señalar. Estar acompañado por al menos un médico y una enfermera que pueda manejar emergencias durante este transporte. Y el monitoreo continuo de los pulsos, ¿no? Si en caso el paciente estuviera intubado, idealmente un monitoreo continuo del CO2, que a veces no se pudiera hacer, pero lo ponen ahí, y un monitor de transporte, que incluye incluso una función de desfibrilador o que tenga esta ambulancia, ya que es interhospitalaria, un desfibrilador que debería tener ya este tipo, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la seguridad del paciente. Pero también es importante, y lo plantea él, la seguridad del personal. Y en este artículo señala desde el inicio, el autor chino, que todo personal de transporte debe estar equipado con respiradores N95, un poquito que discrepaba un poco acá en los documentos técnicos que hacía el Ministerio de Salud. Este artículo señala que todo personal que transporte debería estar equipado con respiradores N95 y ponerse un EPP completo antes de iniciar el transporte, ¿no? Que al paciente sí se le tendría que colocar una mascarilla quirúrgica, y recomienda de que la cánula de alto flujo y el BNI no sean utilizados durante el transporte. Ojo, no es que no se utilice, sino que durante el transporte es mejor no utilizar para la seguridad del personal, porque vemos de que estos implementos pueden aumentar la aerosolización. Y otra cosa importante es agregar los filtros, si en el caso de que se tenga que utilizar la bolsa y máscara, que es mejor no utilizarla, pero los filtros y agregar los filtros CEPA en las extremidades expiratorias de los ventiladores. Otra cosa muy importante es evitar la desconexión innecesaria, ¿no? Esto en cuanto a intrahospitalaria e interhospitalaria. Y es importante, en cuanto a sus consejos cuando se hace el transporte intrahospitalario, es que los escaneos, por ejemplo, sean planificados si es que se tuvieran que hacer al final del día, si es posible, para permitir la limpieza terminal de radiología. Y en el caso del interhospitalario que se va en ambulancias, que es preferible tener las ventanas cerradas, ¿no? En cuanto a que va a haber espectadores casuales, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces es importante también la seguridad de este espectador,
puede contaminarse. Y es importante utilizar una ruta de transporte dedicada previamente planificada. Ahí está la responsabilidad de nosotros, a todos los que hacemos o vamos a atender pacientes, saber claramente por dónde lo voy a transportar y cuáles son mis áreas definidas para tal fin. El equipo de seguridad, ¿no? Tendría que liderar o tendría que tener ya una indicación clara de cómo va a enfocar o de indicar a los transeúntes, y este equipo de seguridad debe tener una mascarilla quirúrgica debido de que es de gotas grandes, digamos, ¿no? Es lo que recomienda. En cuanto a la posibilidad de contingencias durante el transporte, hay una necesidad importante de que uno chequee si la intubación debe ser antes de transportar, como en todo transporte que hacemos. Si el paciente, tenemos que tener una vía aérea segura. Si la intubación es mejor que se realice en un ambiente ideal para ello, preparar los equipos de transporte, los medicamentos, recomiendan el bolseo suave con la bolsa y máscara para reducir la aerosolización en caso de que haya un empeoramiento de la hipoxemia, y que esta bolsa y máscara debe estar equipado con filtros EPA. Y finalmente, su quinto punto que plantea May es la descontaminación post-transporte, ¿no? Que esto se encarga el personal de limpieza, pero que ya debe estar planificado. O sea, las tareas deben estar asignadas. La única manera de mejorar las cosas es la planificación. Y esto va para todos nosotros que estamos en esto que es nuevo. Planificar el camino. Entonces, para realizar la limpieza, tenemos que coordinar con el personal de limpieza los CPPs que va a utilizar, y para realizar la limpieza de las rutas que se han utilizado, de los ascensores. Primero tenemos que tener definido que esa zona no debería pasar más que los infectados. Y otro, que una vez que pase y regrese, se transporta, el personal de limpieza debe limpiar esa ruta, los ascensores y todo aquello que haya tenido contacto con el paciente. Aquí señala que el personal debe quitarse los CPPs, ¿no? Entonces ahora vamos a ir hablando de que pues al final los CPPs van a ser escasos y tenemos que ver nuestra realidad. Vamos a ir conversando en la charla. El personal se pondrá, ¿no? Nuevamente un EPP de acuerdo si es un extrahospitalario, y la limpieza de terminales cuando llega a su hospital primario. Entonces, estos 5 puntos plantea May para en líneas generales para un transporte seguro de un paciente COVID. Y es importante, vamos a ya ir hablando uno por uno de este transporte intrahospitalario. Este transporte intrahospitalario se debe planificar con motivo de que aseguramos la seguridad del paciente, el equipo de salud y los espacios comunes hospitalarios. Ese debe apuntar nuestro transporte. Cuando nosotros transportamos, preguntarnos, ¿es necesario ese transporte intrahospitalario? Si tiene que ir a una sala de operaciones, probablemente sea necesario, y hay que planificar cómo va a ser esto. Todo transporte se planifica con anterioridad. ¿Es necesario este escaneo, esta tomografía? ¿Es necesaria? Hay otras herramientas como la ecografía. Entonces, primero planificar. Evitar esto que esta planificación quiere evitar el deterioro fisiológico que sabemos que puede presentarse durante el traslado, evitar eventos críticos tales como desplazamiento de accesos vasculares o pérdida de la vía aérea, y evitar fallas del equipo de soporte vital. Esto, la seguridad del paciente. Y otro, evitar la contaminación de los objetos e insumos, la generación de fomites y la contaminación de áreas comunes hospitalarias, ¿no? Por ejemplo, los ascensores. Les comparto lo que es yo trabajo acá en el Hospital Rebagliati. Miren, fíjense, este es el Hospital Rebagliati. Tiene un edificio principal que consta del área A, B y C. En la parte anterior, como ustedes pueden ver en la parte el esblog G, que todo esto pertenece al área pediátrica, y hacia el lado derecho encontramos un área donde antes era la emergencia antigua.
Y luego acá es la emergencia nueva o llamada CELIN, que está nuevamente, que estaría continuando. En la emergencia antigua se ha, adaptado el área COVID del Hospital Rebagliati. Y es un área que está aislada del edificio central, aislada de pediatría y aislada de emergencia de adultos. O sea, es solo dedicada al área COVID. Tiene un área de triaje respiratorio solo para este paciente sintomático respiratorio y un área de hospitalización, como pueden ver, ¿no? Entonces, hay una puerta de entrada, solamente una puerta independiente para esta área, entran las ambulancias que traen a algún paciente y, vamos a ver acá, nos hemos pasado. Y acá entra un paciente que deba ser entendido si lo trae una ambulancia por esta puerta que es la emergencia, que es en el fondo, ¿no? Pero hay un portón inicial que es independiente del hospital, todo totalmente aislado, y al fondo hay una puerta donde ingresan los pacientes que vienen de un traslado interhospitalario. Acá pueden observar, ¿no? En círculo esta área que se ha acondicionado y pueden ver este plano, ¿no es cierto? Entonces hay un área de triaje respiratoria que sería acá el número 2. Hay tópicos de atención inicial para tomar las pruebas rápidas y luego pasa a una sala de observaciones tanto de sospechosos o tanto de positivos. Esta área también tiene su propia sala de operaciones, tiene una propia área de unidad shock trauma y tiene su unidad de cuidados intensivos. Se ha podido organizar en el Hospital Rebagliati de tal manera que esto está aislado, pero bueno, ya se llenó en el momento. Así que ahora CELIM ya está en algunos pisos con pacientes COVID también. Pero esto es lo acondicionado, que estuvo muy bien. Ahora ya los pacientes pues son muchos más. Idealmente, cada hospital, a pesar de que, como vamos a ver más adelante, hay hospitales referentes COVID, debería organizarse, planificar. ¿Por qué? Porque si yo conozco mi área, yo sé dónde me voy a desplazar. Yo me voy a desplazar a sala de operaciones, cuál es el recorrido que voy a hacer, o me voy a ir de repente del tópico de atención inicial, puedo ir directamente a shock trauma, o de shock trauma cuidados intensivos, o hacia. Entonces yo tengo que conocer las áreas a las que yo me estoy enfrentando. Acá pueden ver que no hay una área tomográfica solo para ellos. Por tanto, por ejemplo, en el área COVID, ¿cuál sería la desventaja? Que para poder ir a hacer una tomografía tienen que ir a emergencia de adultos y tienen que hacerlo por una ambulancia tipo 4 si es que el paciente está intubado. Pero esta es, digamos, el acondicionamiento de la emergencia COVID en el Hospital Rebagliati. Como ven acá, ¿no? Acá está, antes de esto hay un portón y luego vienen las diferenciaciones que se han hecho y siempre hay constantemente una ambulancia que está a la espera de pacientes que puedan ser trasladados con personal para ello, ¿no? Y estas son las áreas, son cubículos independientes, ¿no? Cada uno tienen presión negativa, pero como les refería, esto ya se llenó, está lleno. Ahora CELIM está por pisos, casi la mayoría de los pisos de CELIM, es decir, de la emergencia nueva, están con COVID, pero se han organizado de tal manera que todos estos flujos sepan cómo llevar al paciente cuando tengan que hacerle una tomografía o cuando tengan que entrar a sala de operaciones. Por eso es importante la planificación. Entonces, pacientes, cuando yo hago un traslado intrahospitalario, como los mencionaba, a TAC, a sala de operaciones, a la UCI, el traslado ha de ser realizado por el médico tratante y el técnico. Según estas recomendaciones de este hospital, debería colocarse su EPP. Es decir, si yo soy como médico tratante y voy a trasladar un paciente, no podría salir con mi misma EPP y tendría que sacarme la EPP. Eso es lo que conversábamos con algunos colegas, ¿no? Y ahora cuando ya van a estar en casa las EPP, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué solución darle, no? Al paciente se le va a colocar la mascarilla quirúrgica,
Pero siempre es importante evitar en lo posible la movilización. Preguntarnos, ¿es necesaria la movilización? Porque ven que implica todo un movimiento y una planificación que pueden ir contra la seguridad del paciente y la seguridad del personal. Y para optimizar el uso del EPP, por ejemplo, como están haciendo en el Hospital Rebagliati, han asignado en pacientes clínicamente que están con oxígeno tal vez o estables, un técnico que se encarga de recoger al paciente, lo lleva a su examen y lo regresa cuando es intrahospitalaria. Pero cuando tiene que hacer exámenes, como les explicaba, de la tomografía, sí tiene que venir una ambulancia STAE para llevársela como si fuera un traslado interhospitalario. Pero en todo caso se tendría que ver para optimizar el uso de EPPs y no, porque el que está atendiendo se tendría que desvestir, volver a colocarse otro, ir a trasladarlo, llegar, sacarse y colocarse otro. ¿Cuántos EPPs se han utilizado? Y no podemos darnos ese lujo y ningún otro país se da en estos momentos ese lujo. Entonces es importante tomar en cuenta todas estas previsiones, ¿no? Por tanto, valorar si es que es necesaria esa movilización o no, porque implica varios factores que estamos mencionando. Y importante, las EPPs que se puedan tener. La OMS ha dado tanto en overall como con bata, ustedes lo pueden encontrar estos pasos para ponerse la EPP, todos ellos, ¿no? Que lo recomienda la OMS, que incluye este overall, que incluye las gafas, que incluye la protección, el casco, ¿no? E incluso un mandil. Y también con bata, también lo recomienda con bata y explica cómo debe ser la OMS, esto también está en la OMS, y para que se pueda proteger el paciente el personal que va a transportar un paciente de COVID. Esta es una foto de mis colegas de emergencia de pediatría Rebagliati cuando fueron por su primer paciente en el área COVID, ¿no? Ellos han ido allá y acá están con sus implementos de seguridad. Y el paciente en ventilación mecánica es otro tema. Por eso es importante si voy a hacer o no ese traslado. Si es necesario, pues tengo que tomar las previsiones. El traslado en este caso sí tiene que ser por el médico tratante, no puede ser un técnico, otra persona porque está en ventilador. Igual se colocarán las EPPs, lo que refieren. En caso de estar disponible, se utilizará el ventilador mecánico de transporte. O sea, es la primera opción, el ventilador mecánico de transporte. ¿Cómo lo armaría mi ventilador mecánico de transporte? El ventilador mecánico de transporte generalmente tiene un circuito en F, ¿no es cierto? En J, perdón. La vía inspiratoria tenemos una rama con una válvula expiratoria, ¿no? El circuito en J. Entonces, yo tendría que poner un humidificador, filtrar, un HMF, antes de la Y, ¿no es cierto? Colocaría y con esto yo me estoy protegiendo de los aerosoles o disminuyendo los aerosoles, ¿no? Entonces el circuito J con HMF para filtrado y humidificación. En el caso de que yo no tenga una HMEF, es decir, que tenga humidificación y filtración, yo uso el HME, pero sí tendría que poner un filtro EPA en el circuito expiratorio, ¿no es cierto? En la vía expiratoria para circuitos en J o por dos ramas. Entonces tenemos incluso en este caso han puesto un filtro EPA en la rama inspiratoria, pero si tengo el HMF, basta con eso en esta Y, ¿no? Entre el tubo endotraqueal y la Y del ventilador. Y si no tengo la HMF y solamente tengo un humidificador, pongo el HME con un filtro EPA en la rama expiratoria, ¿no? En la vía expiratoria, ¿ok? Eso es idealmente, nosotros lo tenemos, lo manejamos, pero tenemos que ver la realidad del resto del Perú y de acá de Lima también, ¿no? En caso de falta de disponibilidad y siempre y cuando el estado del paciente lo permita, se puede utilizar la ventilación con bolsa y máscara, con válvula de PP y flexión inspirada al 100%, pero también debe permanecer el humidificador y filtro inmediatamente posterior al tubo endotraqueal, ¿no? Al tubo endotraqueal o a la máscara si estoy utilizando, ¿no? Y como pueden ver los filtros. Es decir, con eso, si bien es cierto, si yo uso la bolsa y máscara voy a tener un alto riesgo de aerosolización, si yo coloco este filtro voy a tener un menor riesgo de aerosolización, ¿no?
si yo no tengo un ventilador y es necesario ese transporte, yo puedo hacer esto, ¿no? Con una adecuada colocación de un HMF en el dispositivo en bolsa máscara, ¿ok? Esa sería una alternativa si no tuviera ventilación de transporte. Las drogas para el traslado, según el requerimiento hemodinámico, se va a trasladar, sobre todo con lo que continuamos es las drogas vasopresoras. Ideal es trasladar la menor cantidad de bombas para la seguridad del paciente como del personal y para que este traslado sea lo más rápido posible. Él también debe asegurar, ¿qué recomiendan? Recomiendan que se debe asegurar el bloqueo neuromuscular. Debido a que al transporte de repente pueda movilizarse el tubo, hay que aspirarlo antes de salir, pero recomiendan colocar bloqueo neuromuscular para teniendo en cuenta el alto riesgo de aerosoles de este virus, ¿no? En caso de que el paciente se desconecte del respirador, ¿ok? Entonces esa es la recomendación que se... Hay hot points, menciona, los puntos los puntos en los que uno puede tener alguna complicación cuando hacemos el traslado. Y uno de los que se ha visto es el trasplazo de la camilla o cama. En el caso de los que nosotros trabajamos en la UCI, lo llevamos con esa misma camilla y la regresamos ahí, pero no a veces es la realidad de otros hospitales, ¿no es cierto? Pero ahí es donde se ha visto, o otro hot point es cuando pasamos del ventilador, de transporte al ventilador, o de la bolsa y máscara al ventilador. Es otro hot point. Entonces, en terapia intensiva, por ejemplo, acá lo que postulan es que haya una persona, un médico y un técnico que transporte al paciente, aunque sea intrahospitalaria, planificar, y que en la unidad de cuidados intensivos se quede el médico, pues el médico que lo atiende y el personal de enfermería. Entonces, en la terapia intensiva será recepcionado por 2 operadores, médico y enfermera. El médico que está a cargo del traslado se hará cargo de la vía aérea, y una vez posicionado sobre la cama de la terapia intensiva, conectando el monitor ya multiparómetro, se procederá al pasaje de la ventilación mecánica desde el ventilador de traslado al ventilador de UCI. Recordar colocar en pausa el ventilador antes de conectar, ¿ok? En pausa. Siempre en la desconexión del tubo endotraqueal, realizar entre la tubuladura del ventilador y el HMF. Entonces acá lo menciona, ¿no es cierto? ¿Dónde voy a desconectar? A esta altura, para yo evitar contaminarme. ¿Y qué tengo que poner? En pausa el ventilador de transporte, ¿ok? Para la seguridad del paciente. Durante el traslado tenemos que tener cuidado de procurar evitar cualquier contacto con superficies ajenas al paciente, camillas, dispositivos, ya sea botones, ascensor, puertas, ¿no? Se debe mantener todos los ascensores despejados, hay que hacer la limpieza del equipo, ¿no? Que se ha utilizado, y hay que tener un plan de limpieza y remoción del equipo de protección personal, debe retirarse. Entonces, como ustedes están viendo en estas recomendaciones, van a utilizarse varias EPPs, ya estamos como 13 EPPs, por tanto, una vez más les recalco, es importante preguntarse qué tanto se necesita ese transporte, porque como vamos a ver acá, todo un despliegue, aunque sea intrahospitalario. Entonces hacemos una lista de cotejo con todo lo que necesitamos: equipo de manejo de vía aérea, drogas básicas, sedantes, fluidos, bombas adecuadas, si tuviéramos el ventilador de traslado idealmente, ¿no? En la configuración adecuada, y ya saben, con sus filtros. Antes del traslado, estabilización del paciente, pero sobre todo se libera todo el personal involucrado en el traslado, se coordina, se comunica cómo va a ser el traslado del paciente, ¿no? Suprimir la circulación de personas en esa ruta, no debería mezclarse esa ruta. Durante el traslado, la ruta más sencilla, comunicarse, los ascensores que estén disponibles y evitar el contacto con el entorno. Y luego del traslado, pues llegar al destino, continuar con el manejo e informar al personal de limpieza para el aseo de los insumos. Es importante la limpieza posterior al traslado de las áreas que hemos recorrido. Entonces, hemos hecho el transporte intrahospitalario. Como hemos dicho, hay un transporte que es hospitalario e interhospitalario. El extrahospitalario es el que se realiza, ¿no? El que se realiza del lugar de la emergencia al hospital primario. Ese es el extrahospitalario.
Y el interhospitalario es aquel que se hace de una institución a otra. Ese se llama interhospitalario o secundario, ¿ok? Acá para mostrarles todas las redes prestacionales que en enero fueron evaluadas por el Ministerio de Salud para ver cuántos establecimientos de salud teníamos en el Perú, ¿no? 8.271 entre todas las regiones, entre el nivel que se presentaban, todos estos centros de salud tenemos. No todos son COVID y deberíamos planificar, ¿no? Hasta ahora todavía en la parte pediátrica nos cuesta esta planificación. Esto es en cuanto a Lima, también nos dividimos en 4 regiones, norte, por los distritos a las que pertenecemos en rojo, centro en amarillo, los que están acá, sur y este. Entonces nosotros tenemos esto y esto los tienen los que van a hacer el transporte extrahospitalario o interhospitalario, ¿no? ¿A qué zonas divididos en la ciudad de Lima? Y acá están los hospitales numerados, 18 hospitales de Lima Norte, Centro, Este y Lima Sur, y los institutos en color amarillo, ¿no? Que puede tener Lima, los institutos de Lima Metropolitana. Es importante tenerlos en cuenta, saber la cercanía, dónde voy a transferir y qué hospitales están dedicados a COVID o que están focalizados. Entonces el MINSA al inicio, pues, ¿no? Hizo 5 hospitales, el Sergio Bernales, el Cayetano Heredia, 2 de Mayo, Hipólito Unanue, ¿no? Y el de el EVES, ¿no? El de Villa El Salvador. Como unidad de intervención avanzada, señalado el Hospital Vitarte. Eso es en cuanto a MINSA, pero definitivamente cada hospital ha tenido que organizarse y tiene que organizarse. En la parte pediátrica, esto todavía está, no tenemos un hospital dicho como tal, de referencia y que haya sido reconocido de referencia, y están en ese proceso de poder hacer. Iba a ser el hospital de Villa El Salvador, esperemos que eso se confirme, nos dijo el doctor que pertenece a ese hospital, que está para la parte pediátrica, pero es importante tenerlo claro para nosotros hacer nuestros planes de traslado de pacientes. Y eso es en cuanto a MINSA. En hospital, en eSalud, nosotros tenemos la red asistencial Rebagliatic está liderando en su red todo lo que es área COVID y manejo de COVID, con sus acompañantes, que también tiene a Langamos, que ayuda, y otros que pertenecen a su red. El Hospital Almenara, también el Hospital Sabogal, con todas las redes que se han tenido que adaptar cada red para atender a pacientes porque ya son de parte comunitario. Y últimamente que se ha adaptado el Hospital San Isidro Labrador, ¿no? Que está contando con camas de UCI, como camas para hospitalización, y la Vía Panamericana, que es para pacientes totalmente estables, ¿no? Me cuentan incluso que el paciente llega solo para tratamiento por vía oral, ni siquiera para completar antibióticos, ¿no? Pero se están utilizando para los pacientes tanto de eSalud como de MINSA, ¿no? Pero lo está comandando eSalud. Entonces, hay un protocolo que tiene el MINSA para la recepción, organización y distribución de los traslados de los pacientes confirmados, COVID y sospechosos, y lo que refiere es que las únicas entidades habilitadas para los traslados de pacientes confirmados o sospechosos hospitalarios son el SAMU, que pertenecería al Ministerio de Salud, y STAE, que otras IPRES públicas, dentro de ellas las sanidades del Perú y las Fuerzas Armadas, ¿no? Como vemos acá. SAMU sí hay en regiones del Perú. STAE no, STAE es en Lima y llega hasta ahí en cada región del Perú. Acá SAMU y STAE ya saben sus funciones, cada uno, incluso cuando yo he consultado con SAMU, me han dado cuando he consultado con los de STAE, me han mandado un protocolo que también tienen de COVID-19, o sea, ya están organizados en ese sentido, y cuando he podido hablar con un médico que trabaja ahí, me ha explicado cómo es el flujo de pacientes. Pero eso el miedo, la incertidumbre es grande, pero lo que tenemos que hacer es a estudiar, capacitarnos, compartir información, y de repente hay algunas que tenemos, como los hemos estado conversando con varios de nuestros colegas, y ver cuál es la forma adaptada a nuestra realidad de mejorar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el protocolo de MINSA, ¿no? Este sería un transporte prehospitalario, es decir, un
transporte primario, extrahospitalario, sospechoso o confirmado COVID en situación de emergencia o urgencia, es decir, si no es esto, se queda en su domicilio. Pero si hay una situación de urgencia o de emergencia, se despacha la ambulancia, se evalúa la, se coordina la referencia y se traslada. Este es un transporte extrahospitalario, domiciliario, a hospital o de algún centro a hospital. El traslado del paciente de la urgencia extrahospitalaria será en una ambulancia que esté separada físicamente de la... Tiene que estar el personal informado de lo que va para los colegas de repente que están en provincias, tienen que saber a quién están transportando para que se tomen las medidas. El conductor debe estar separado y no debe estar en relación con el paciente deberá llevar una mascarilla quirúrgica y se recomienda que vaya sin acompañantes, ¿no? Y en todo caso, si es que a veces son niños, pero también alguna literatura al respecto, tendría que ir acompañado un familiar con una mascarilla quirúrgica, ¿no? Esto es una unidad SAMU y una unidad que cuenta con los tipos de traslado, ¿no? Hemos visto esta cámara, que lo hemos visto que transporta pacientes, y también hay una descripción en este protocolo, ¿no? Esta cámara de aislamiento está armada y lista para utilizarla en cuestión de minutos, ¿no? Un extremo de la cámara cuenta con la entrada del aire, el otro tiene una unidad de filtración, miren acá se puede ver mejor, entonces acá está la unidad de filtración, ¿no es cierto? Tiene batería para que le pueda utilizar, ¿no? Una alimentación, una batería de 10 horas, está revestida esta cámara también con tubos de aluminio, tiene zonas para que uno pueda introducir los brazos de manera que pueda manejar la vía aérea y tiene, como ustedes pueden ver, unos agujeros, ¿no? A los costados por donde puede ir la vía endovenosa, ¿no? Para la vía endovenosa y hay uno para los brazos de quien transporta, ¿no? Acá también lo pueden ver, ¿no? Esto ayuda a que, digamos, disminuya la aerosolización. Esto es un filtro purificador, ¿no? Esta cámara que estamos viendo. No todos tienen, acá en Lima lo tienen, pero no todos lo van a tener, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar estrategias para evitar la aerosolización y la protección que tiene que tener. Los EPPs, el que transporta, tiene que tener su EPP completo, ¿no? No de repente el overall, porque la OMS también reconoce que de repente no puede haber el overall, pero si hay bata, como le digo, entre a la página de la OMS y si no pasamos el contacto, cómo vestirse con bata, ¿no? Con bata también hay. Este ya es transporte secundario, el primero que fui fue primario, decíamos el primario es del domicilio al hospital, ¿no? O de la zona de emergencia al hospital, y el traslado secundario es de una institución de origen, de un hospital de origen a una institución de destino, ¿no? Entonces, si hay necesidad de referencia, el IPRES o la institución coordina la referencia y la aceptación del paciente, ¿no? Coordina el traslado móvil y luego si esto es entonces, acá también vemos cómo este traslado acá en las emergencias llega, ¿no? Un traslado coordinado, ya las personas de STAE tienen incluso sus ambientes en donde llegan para sacarse sus EPS y poderse bañar y higienizar todo eso. Entonces, acá llegando en el hospital. Entonces, el caso de transporte asistir, ¿no? Con el IPRES de destino. Ellos hacen la comunicación, la atención, cómo va, y si los aceptan, será asumido por la direza, la DIRIS, coordinación. En provincias no hay, pero yo tengo que saber que ese paciente, tengo que buscar la seguridad del paciente y la seguridad del personal, ¿no? Entonces tengo que
sea una referencia coordinada. Va a llegar tal paciente con tales características, está totalmente informado el hospital a quien yo refiero y yo soy consciente y soy sincero de lo que estoy refiriendo, porque de eso se trata, de mejorar o de obtener la seguridad al paciente y a nuestro personal, ¿no? Entonces tendremos que ser muy responsables. A todos nos da miedo tener de repente a los pacientes, queremos que se vayan rápido, pero hay que ser cautos, porque si nosotros no somos cautos, no somos responsables, vamos a hacer mayor daño si lo hacemos sin una coordinación adecuada, sin una planificación adecuada. Ahí estamos, por eso estamos en esto, en tratar de capacitarnos y revisar qué normas tenemos, ¿no? Entonces, la gestión y coordinación, esto es sacado del traslado interhospitalario de España, de medicina y urgencias, que se parece al que tiene también STAE de salud, debe ser gestionado por un ente coordinador. No todos tenemos, pero en todo caso, el que lidere, el hospital que lleva, tiene que haber un líder y que se comunique con el líder de allá para hacer la coordinación, de tal manera que se garantice que ya esté el acceso de repente si se necesita UCI sin evitando demoras, ¿no? Porque ya sabemos que estas patologías son tiempo dependientes, ¿no? Y STAE también, como les decía, tiene sus recomendaciones clínicas, que está muy bonita esta guía hecha también por STAE, acerca del traslado del paciente COVID. Ya lo tiene listo. Entonces, por ejemplo, acá el fluxograma, ¿no? El personal, primero, si es caso confirmado, sospechoso, requiere traslado, las medidas de seguridad. Acá sí dicen, ¿no? Porque había controversias que decían, bueno, si es que no tiene aerosoles, ponerse una equipo. No, acá tiene que ser con la N95 y la EPP. El conductor de la ambulancia que no tiene relación con el paciente, que es una cabina separada, puede utilizar la mascarilla quirúrgica, pero si en caso no tenemos personal suficiente y va a tener que ayudarnos tiene que tener su lancia, aislamiento de la cabina del conductor y el modo de recirculación del aire acondicionado y disponer de lo indispensable para la atención. Entonces, el equipo que realiza el traslado del paciente debe ser el mínimo indispensable, ¿no es cierto? Y debe tener también de disponer su equipo de protección personal necesario, ¿no? Acá, lo que les mencionaba, acá hay un trabajador con su equipo e incluso hablan de mandilones encima, pero es importante que nosotros tengamos la familiaridad de cómo cambiarnos y cómo ponernos y cómo sacarnos también, porque de repente acá nosotros no vamos a hacer el transporte interhospitalario, extrahospitalario, pero en provincia sí lo van a tener que hacer. Y entonces la única manera de evitar contagiarnos es saber específicamente cada paso al colocarnos y al retirarnos, sobre todo, que es la parte donde uno más se contamina, ¿no? Acá los trabajadores de SAMU y de STAE, estos, ¿no? Tienen todos sus implementos. Ayer conversaba con un trabajador de STAE y ahorita ya no tienen los blancos, ahora tienen unos celestes, pero que también son overoles todavía, ¿no? El conductor de la ambulancia, por ejemplo, acá deberá utilizar la mascarilla quirúrgica o dependiendo del apoyo que nos pueda dar el respirador N95 y recomendarle que debe evitar tocarse el rostro durante todo el proceso, ¿no? Luego continúa, si el paciente está despierto, si el paciente está inconsciente, qué es lo que va a requerir, si requiere oxigenoterapia o de repente vamos a necesitar, o de repente va a necesitar hacer procedimientos que generen aerosoles. Entonces acá también del traslado hospitalario de España, que es importante la valoración del paciente y el riesgo de traslado, priorizar los traslados en función de la situación de sobrecarga de pacientes, urgencia de traslados y características del paciente. La valoración si es bajo, si es moderado, si es alto, y esto va a ser coordinado con el personal que está coordinando de esta transferencia, ¿no? Recomiendan, esta es una escala, dice Early Warning Score, que es para un triaje, digamos, un score temprano, ¿no? Es EWS para COVID-19, los de STAE hacen para
todos los que trabajamos en esa salud vemos una hoja de score, ya pueda utilizar parámetros de frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, presión sistólica, frecuencia cardíaca, que se lo puede hacer incluso, ¿no? Pero es importante que ese score lo manejemos, porque de acuerdo a eso vamos a evaluar riesgos, ¿no? Por ejemplo, este bajo riesgo es un score, ¿no? EWS menor de 5, ¿no? Sin drogas vasoactivos, y vamos a determinar qué tipo de ambulancia va a tener, si es moderado, mayor o igual a 5, alguno de estos requerimientos, y si es de alta complejidad también, ¿no? Si es que hay un score alto de esto. Entonces es importante manejarnos con score. El score de repente que está manejando en otro lado, pero es importante para valorar el riesgo. Está manejando, me dice el colega, unidades de tipo 2 y tipo 3, que son las más completas, que hay con el médico especialista en vía aérea y un ventilador mecánico, y el otro es el que es mediano o bajo riesgo. Pero es importante categorizar al paciente para que yo pueda hacer uso de las ambulancias conforme se necesite y optimizar los recursos también, que es importante, ¿no? Entonces es mejor que también nosotros nos acostumbremos a hacer estas escalas de valoración para los requerimientos que tengamos, ¿no? Como decía, nosotros tenemos la ventaja de salud que tenemos STAE, que se ocupa sola del transporte interhospitalario y extrahospitalario. El SAMU también que ayuda, pero en otros lados no hay eso y tienen que organizarse. Y la única forma de organizarse es chequear la seguridad de su paciente, la seguridad personal, y haciendo este tipo de scores, ¿no? Que es la recomendación de los que están ahorita trasladando lo que dice la Sociedad Española, es de día a día este traslado que están haciendo interhospitalarios, ¿no? Entonces, ya que a ellos les está funcionando, de repente aprender de esta valoración y ser ordenados sobre todo y planificar, ¿no? Y aquellos que están conectados con la ventilación mecánica vamos a necesitar, no este score, pero vamos a valorar la función hemodinámica, ¿no? Por los fármacos vasoactivos, el PAF y la necesidad de dispositivos más complejos, ya es otro manejo, y vamos a necesitar la ambulancia de mayor complejidad, que tenga un ventilador, que tenga todos los implementos de una ambulancia de transporte de Omega, ¿no? Omega se llama en STAE, ¿no? Y luego durante el transporte es importante ir coordinando con el IMPRES que va a recibir al paciente, ¿no? Que va a recibir al paciente, y también si vamos a recoger un paciente, si nosotros somos los que vamos a llevarlo a otro lado, también es importante ir coordinando, ¿no? Y suponiendo si nosotros somos los que vamos a emitir al paciente, no somos los que vamos a recibirlo, sino los que vamos a mandar al paciente, entonces es importante que revisemos cómo está nuestro filtro en las últimas 6 horas. Entonces, valorar doble filtro si es que pudiera haberse desconexión, de repente para el transporte, realizar las aspiraciones previas al traslado del paciente, comprobar neumotaponamiento. Hemos estado conversando, es importante describir que tanto para niños como para adultos están recomendando el CAF para evitar la aspiración de secreciones a nivel de boca, ¿no? Las sondas tienen que estar cerradas, limitar la infusión continua de fármacos estrictamente necesarios, tener todo necesario, jeringas cargadas, drogas, tener todas las vías, que sepamos qué vía contiene tal cosa, y si está en posición prono, lo que manifiestan acá es consensuar con la unidad de traslado si es posible mantenerlo en esa situación, y en caso contrario pasarlo a supino, pues. Y principalmente saber que nuestro paciente sea transportable o no, y eso también va a tenemos que ser sinceros y responsables a la hora de transportar el paciente. Y finalmente, después del traslado, es el reporte y la entrega del personal, ¿no es cierto? El adecuado retiro de las EPPs y la descontaminación de la ambulancia, que es todo también un proceso. Ellos ya lo hacen ahí, pero si en caso cada establecimiento lo tiene que hacer, tiene que asignar un personal que se va a vestir de las EPPs completas para que pueda hacer la desinfección y luego retirarse las EPPs y poder, para evitar contagiarse, la seguridad de nuestro personal, ¿no? El retiro es importante. Se dice de que cuando uno se retira, la CPS es una de las situaciones donde más nos podemos contaminar, ¿no? Entonces, es importante, mire, la OMS señala, esta es una gráfica pequeñita, pero te va diciendo cada cosa, cómo lo tienes que hacer. Entonces, familiarizarnos con esto, y si alguna vez tenemos que transportar pacientes, ya sabemos cómo hacerlo. Y mientras más baje nuestro nivel de incertidumbre, mientras más conozcamos las cosas,
el miedo se disipa, ¿no? Acá el Pediatric Intensive Care del transporte pediátrico hace algunas preguntas que ya se han contestado, por eso es que no he puesto más, esto solamente que dice, ¿puedo llevar al padre en el caso de la parte pediátrica la transferencia? Según los estándares siempre se lleva al papá, ¿no es cierto? En pediatría. Pero acá ponen la tingencia que siendo de este problema, puede ser de que se podría modificar, ¿no? Que el padre no vaya, porque hay que darle todas las EPS y los implementos y luego pues pueda ir el niño. Pero como hemos visto en España, en la área pediátrica, siempre va acompañado del familiar, ¿no? Del familiar el niño, porque es entorno, es diferente al adulto, ¿no? O sea, habría que cuidar al papá también de utilizar las protecciones adecuadas, ¿no? Ahora, es importante, y lo he puesto acá porque justo hay casos en los que se requiere un transporte aéreo. Sabemos que el transporte interhospitalario puede ser terrestre, dependiendo también de las distancias, puede ser por el aéreo, y ahí tenemos el helicóptero y tenemos el avión que puede llevar, y marítimo también, ¿no es cierto? Pero hay aquí en este protocolo para la recepción también hacen o se dedican parte de uno de sus anexos, el anexo 10, a hablar sobre transporte interhospitalario y transporte por vía aérea paciente. Entonces, de los pacientes es un factor, el transporte aéreo dice de los pacientes es un factor agresor más a su patología de fondo, debido a las fuerzas de gravedad, la aceleración, desaceleración del paciente. Uno de los pasos más importantes es hacer estas maniobras aéreas. Por tanto, lo que recomiendan es que se valore la situación del paciente a quien va a transportarse por vía aérea, porque lo que podemos hacer es hacer mayor daño al paciente del que se pueda. Normalmente es difícil transportar a un niño no COVID, ahora a un niño con patología, o un niño o un adulto por vía aérea es mucho mayor, ¿no? Y les invito a revisar el protocolo para la recepción, ¿no? Lo podemos pasar también. Hay un ACAPI del transporte aéreo y definen de que tiene que ser muy minuciosos, fijarse bien y valorar bien riesgo-beneficio de transportar al paciente, ¿no? Entonces, del daño pulmonar se convierte, o sea, así cosas, y ante la complejidad del daño pulmonar asociada puede, pues, que se convierta en una contraindicación de movilización aérea absoluta. Entonces, es importante para movilizar. ¿Qué estrategias podríamos, si es que no se puede referir a un paciente, hacer ahora? Lo que estamos haciendo, utilizar la telemedicina y poder hacer, si es que no es posible, si es posible con todos los riesgos, controlar todos los riesgos y transportarlos, porque eso va a beneficiar más al paciente, entonces se hace y bajo todas esas circunstancias, ¿no? Vemos que el transporte en una ambulancia es muy difícil. Ahora ya felizmente los de STAI los están relacionados porque día a día aumentan más los casos de transporte. El transporte aéreo pues es sumamente más difícil, ¿no? Y estas son algunas de los transportes que han hecho, ¿no? Acá la OEPS te da, digamos, herramientas para que veas si es que tú puedes hacer un transporte para aquellos que no tienen una unidad que les transporte primario o interhospitalario, y te da una serie de objetivos y te ves si tú puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Si cumple, entonces de tal manera que tú te organices para que sepas si tus unidades pueden hacer el transporte del paciente para su seguridad, ¿no? Entonces, es compartir con ustedes, ya saben, transporte, seguridad del paciente y seguridad del entorno, ¿no? Lo que queremos es hacer eso, ¿no? Entonces, con esto les agradezco por su presencia. Si tuvieran alguna pregunta.